licenciada. Buenas tardes, Jenny, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas Débora. tardes, licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Hoy vamos a ver las distintas definiciones del derecho. Realmente, Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, mucho gusto. Vamos a ver el punto de las definiciones del derecho, jóvenes. Un pequeño video ahí de a manera de introducción para poder abarcar más temas, porque estamos contra el tiempo, ¿verdad? Aunque todavía no han publicado nada sobre los exámenes parciales. Yo me imagino que se van a correr una semana seguramente, pero no estoy segura, ¿verdad? Así es de que vamos a ver entonces. Voy a apagar mi micrófono para que no interferir. Esperar un momentito porque siguen ingresando. Bueno. Me indican si se oye y se ve bien, por favor. A lo largo de la historia existen muchas definiciones de derecho. Existen tantas definiciones como tantos autores han hablado del tema. Pero vamos a abocarnos a tres puramente clásicas. Vamos a abocarnos a la posición de Santo Tomás, la de Karl Marx y la de Kelsen. Según Santo Tomás, el derecho es ordenación de la razón encaminada al bien común. Según Karl Marx, el derecho es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Y según Kelsen, el derecho es un conjunto de normas coactivas. Estas tres definiciones están paradas, obviamente, dentro de su ideología, de su historia, de cada uno de estos tres autores. Pero obviamente difieren. Más allá de eso, los tres toman en cuenta una situación, una perspectiva. Por eso, cuando hablamos de la posición que dijo Santo Tomás, tenemos que referirnos a una perspectiva más estructural o bien estructural, en la que aborda la cuestión como de cómo está estructurado el derecho, es decir, su estructura. Las preguntas que se va a hacer van a ser: ¿cuál es la estructura del derecho? ¿Cuáles son sus componentes o elementos? ¿Qué relación guardan sus elementos entre sí? Una posición bien estructurada, es decir, bien acabada de qué sería el derecho. Ahora bien, si vamos a la otra posición, a la de Karl Marx,
tiene una perspectiva mucho más funcional, es decir, más de acción, donde aborda a la función que cumple el derecho en la sociedad, en donde lo que se va a preguntar el autor va a ser: ¿cuál es la función que cumple el derecho en la sociedad? ¿Cuál es la funcionalidad de ese conjunto de enunciados que conforman su estructura dentro de la sociedad en la que rigen? ¿Para qué sirve el derecho? Como se ve en esta situación, la perspectiva es funcional, es decir, la función que cumple el derecho. ¿Qué hace el derecho dentro de la sociedad? Y por último vamos a ver la de Kelsen, gran autor también, que habló mucho sobre el derecho, donde su perspectiva va a ser más valorativa. Es decir, su preocupación es el derecho ideal. Es decir, ¿cuál es el mejor derecho? ¿Cuál es el derecho real que se aplica? Y ahí es donde se van a hacer sus preguntas. ¿Cómo debería ser el derecho? ¿Cuándo el derecho es justo? Es decir, buscar una realidad pura y exclusivamente del derecho, el derecho perfecto, el derecho ideal. Pero nosotros vamos a preguntarnos y vamos a decirnos a nosotros mismos en este canal, vamos a definir ¿qué sería el derecho? ¿Qué es el derecho? Por eso empecemos a tener en cuenta lo que el vocablo o la palabra derecho nos dice. En realidad la palabra derecho es ambigua, porque se puede referir a realidades distintas, pero estas se mueven en un amplio campo, como por ejemplo 4 campos que nos podemos sostener. Podemos decir derecho como sinónimo de norma, derecho objetivo, en la que en ese primer campo podemos decir que se utiliza el término derecho para designar el conjunto de normas en un momento y lugar determinado. En este caso podemos decir, por ejemplo, el derecho argentino. O por otro lado podemos decir el derecho inglés. Es decir, conjunto de normas que se manifiestan en un lugar y en un momento determinado. O el derecho español. Es decir, se emplea el término como sinónimo del ordenamiento jurídico o como sinónimo de conjunto de normas jurídicas o sistema jurídico. ¿Sí? Un ejemplo de ello puede ser que en el derecho penal argentino ningún delito es sancionado con pena de muerte. Es decir, siempre hablando de conjunto de normas. Después puede definirse también como derecho como sinónimo de facultad, derecho subjetivo, algo que también vamos a estar viendo en derecho civil. Se refiere al derecho como la facultad de obrar, hacer algo respaldado por un poder o la facultad de una persona para exigir el cumplimiento de algo, y en caso de que esa persona que se le ha impuesto, es decir, incumpla, ¿sí?, reclamar, ¿por qué no?, una reparación o una sanción. Esto es importante porque esta es la facultad que tenemos todos nosotros de poder reclamarle hacia ese otro, ¿sí?, de que reciba o una sanción o que nos repare aquel daño que nos causó. Ese es el derecho subjetivo, de alguna forma hablando. Un ejemplo puede ser: tengo derecho a transitar libremente por mi país. ¿Sí? Eso es una facultad propia que tenemos cada ciudadano en cada lugar y en cada momento determinado, según el conjunto de normas, como dice el derecho objetivo, ¿no? Después tenemos el derecho como sinónimo de saber científico. Y acá tenemos que referirnos a la ciencia del derecho, a la ciencia jurídica, y se limita a conocer el derecho vigente y estudiarlo con todas sus manifestaciones y momentos. Es decir, directamente el estudiar el derecho, el estudiar el objeto de estudio del derecho, cuáles son los elementos, cuáles son los sujetos intervinientes dentro de lo que es el derecho, como también el objeto, que es lo que estábamos diciendo. El objeto siempre ha sido algo muy polémico dentro del derecho, porque obviamente cada rama del derecho tiene su propio objeto de estudio, pero ninguno, creo yo, y esto lo dicen muchos autores, ninguno va a decir que el objeto de estudio es único en el derecho. Eso es algo totalmente viable o totalmente certero. Y por último tenemos derechos como sinónimo de justicia.
Ahora sí, llegó el momento de cumplir. Anímate a cumplir tus propósitos, nosotros tenemos la cuenta perfecta para ti. Va Credomatic. Soy el que no te deja ir al baño. ¡No! Ayuda a liberarte del estreñimiento con Metamucil. Es decir, que se utiliza la palabra derecho para expresar nuestra idea de justicia, como decir que no hay derecho a hacer eso o decir que no hay derecho a legislar de tal forma porque la ley es injusta. Cuando hablamos de idea de justicia, es nuestra forma de ver la idea de la justicia. Es decir, cuando todos en la terminología hablamos o cuando hablamos o argumentamos nuestra posición sobre a qué tenemos derecho o qué no, o qué está bien o qué está mal, obviamente que nosotros muchas veces utilizamos una idea de justicia sobre eso. Por eso mismo, cuando decimos tiene derecho a hacer esto o no tiene derecho a hacer esto otro, estamos diciendo nuestra idea de justicia, ¿sí? Lo mismo le pasa al legislador. El legislador, cuando argumenta dentro del debate en el ámbito legislativo, como ser un congreso, como ser una asamblea o un consejo deliberante, cuando lanza su argumento está abocado o está lleno de su idea de justicia. Es decir, qué sería para él lo que está bien y qué sería para lo que está mal, ¿no? Para él mismo. Entonces, cuando hablamos de idea de justicia, es eso que tenemos inconscientemente o impregnado dentro de nuestros pensamientos a pensar que esto que nosotros decimos tenemos derecho está lleno de justicia impregnado, ¿no? Siguiendo con la palabra de derecho, podemos decir que también la palabra de derecho es vaga, porque no es posible enunciar propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Cuando decimos vaga, estamos diciendo justamente eso, que no hay, que todas las propiedades que tenga la manifestación de un derecho o lo que se argumenta como derecho está en todos lados, ¿sí? A veces hay situaciones o hechos, ¿sí? Como también hay argumentos y debates donde cada enunciado obviamente está cargado con una idea de justicia y obviamente que las propiedades pueden ser diferentes entre dos o más partes. Muchas veces los argumentos están cargados de derechos positivos inclusive, es decir, derechos enunciados en normas, y que ambos derechos en un debate, por ejemplo, pueden ser correctos, es decir, pueden ser bien aplicados, bien propuestos, pueden ser argumentaciones que estén bien valoradas, pero por eso mismo, y lo vamos a ver más adelante, cuando se generan controversia entre dos derechos, es decir, un juez debe analizar cuál derecho es el que está afectando al otro en cuanto a su persona, en cuanto a su propiedad, en cuanto a los derechos digamos, esos derechos fundamentales que figuran en los tratados internacionales y en la Constitución. Entonces, por eso mismo tenemos que decir de que las propiedades a veces que tienen los derechos no son las mismas y muchas veces son los jueces, ¿sí? O mismo el legislador a la hora de armar una norma, los que van a evaluar si esas propiedades son convenientes o no, o qué derecho hay que hacer valer sobre otros. Sí, eso lo vamos a tener en cuenta más que nada cuando veamos jurisprudencia, cuando veamos derecho administrativo, derecho tributario, donde la jurisprudencia hay mucho de esto, donde hay dos derechos que se confrontan entre sí y obviamente un juez, a través de las diferentes cuestiones como la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad o el control de razonabilidad, más en este caso, va a sacar sentencias sobre eso. Nuestra definición la vamos a tratar de sacar desde una perspectiva de estructura social, sociológica y jurídica. Pero antes vamos a hablar de lo que es el derecho y el Estado como dos términos que se relacionan entre sí. Porque tenemos que decir de que el Estado, en una definición, es una forma de organización política que dispone de un ordenamiento jurídico en el que se establecen órganos y las competencias de estos órganos
van a servir para la producción y para la aplicación de normas. Cuando decimos derecho y cuando decimos Estado, tenemos que decir Estado, obviamente es una sociedad. Por eso acá nos dice, para hablar de Estado debemos hablar de sociedad, ya que el Estado es una forma de sociedad, que si bien no es la única, es la más importante. Por eso mismo tenemos que decir que cuando hablamos de Estado hablamos de sociedad. ¿Y la sociedad qué sería? La sociedad sería cuando se reúnen un conjunto de familias nucleares con una organización social, y este conjunto, digamos, de seres humanos tienen una finalidad, que es perseguir fines comunes para la supervivencia por un lado y por otro para el desarrollo de esa misma colectividad. Ahora, Becchio nos dice, por ejemplo, que el concepto de sociedad es un concepto amplio porque comprende toda clase de vínculos. Entre estos, el más importante es el vínculo jurídico, ya que de alguna manera determina más las relaciones de convivencia. Es decir, que como dijimos antes, así como la sociedad es un conjunto de familias, ¿sí?, y que trata de perseguir fines comunes, obviamente que dentro de esa sociedad, el conjunto de todos esos seres humanos integrantes dentro de la sociedad, necesitan un vínculo jurídico. ¿Para qué? Para poder llevar su relación de convivencia, digamos, a buen puerto, para lograr, en fin, la supervivencia y por otro lado lograr el desarrollo de esa misma sociedad. Por eso, cuando decimos que la sociedad y el derecho y el Estado son términos que están muy relacionados, es que ubi societas, ubi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. El ser humano, sin relacionarse con la sociedad, no puede supervivir. Por tanto, es un ser social. Esa es la explicación básica. Al ser un ser social, necesariamente, por supervivencia y por desarrollo, necesita relacionarse con la sociedad. ¿Y cómo se va a relacionar? Sobre todas las cosas, a través de los vínculos jurídicos. Y estos vínculos jurídicos van a estar lanzados, ¿sí?, o van a estar normados a través del Estado, ¿sí?, que es una organización política. ¿Tú? Sí, tú, que sales de vacaciones sin Assist-Card. Mira si te da un simple dolor de garganta. ¿Sabes decir ibuprofeno en francés? Con Assist-Card te atienden por WhatsApp y en tu idioma. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Assist-Card. Toda sociedad posee normas que rigen su organización interna y normas que regulan su conducta. La convivencia de los hombres en sociedad exige la vigencia de normas a las cuales deben ajustar su conducta. Sin ello, reinaría el caos. Esto explica mucho más todavía lo que venimos diciendo. Es decir, si no tuviéramos un vínculo jurídico entre todos esos seres humanos que pertenecen a una misma sociedad, vamos a cambiar seres humanos por ciudadanos y personas, o mejor dicho, por ciudadanos. Si no tenemos ese vínculo jurídico entre ciudadanos de una misma sociedad, obviamente que esto sería el caos y sería la ley del más fuerte. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de teoría de Estado, o por ejemplo la teoría de Estado que tenía Thomas Hobbes, ¿sí?, donde el Leviatán viene a formar ese lugar que necesita el depósito de derechos para que regule la convivencia entre unos y otros, ¿no? También lo dice Rousseau en algún lugar. Es decir, tenemos 3 autores contractualistas que nos vienen a decir esto del contrato social, ¿no? El hombre hace un contrato social con la sociedad. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que cualquier ciudadano, cualquier ser humano, cualquier integrante de una sociedad necesita, para poder estar con esta y poder sobrevivir y poder desarrollarse, necesita tener un vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico va a estar impregnado de normas que van a regular las conductas de esas personas. Si no, como dice lo que venimos
siguiendo, reinaría el caos. Es decir, el hombre mataría a otro hombre por otras posiciones, o mismo seríamos lo más parecido a una civilización de animales, donde la ley del más fuerte gobernaría, tal vez. Pero justamente vamos a, así como dijimos, estos vínculos jurídicos que está impregnado de normas, vamos a definir lo que es una norma, o lo que son las normas en realidad. Son reglas con organización jurídica que rigen la conducta humana para poder vivir en convivencia. Sirven para que exista un orden y no reine el caos. Es decir, organiza una sociedad, regulan relaciones y regulan situaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que las normas nos vienen a nosotros a decir qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a qué tengo derecho y a qué no lo tengo. Como también nos vienen a tratar de alguna forma a llevar que esa supervivencia o ese desarrollo sea llevado sin perjudicar al otro o a otros que también conviven conmigo en la sociedad. Eso es importante tener en cuenta. Las normas son reglas de organización jurídica que regula la conducta humana, ¿sí? Por eso organizan a la sociedad, regulan relaciones y regulan situaciones. Igualmente, para hacer derecho, no basta con que el Estado las imponga, es decir, no basta con que el Estado imponga normas, tienen que ser conformes a la idea de justicia, algo que dijimos anteriormente, ¿no? Si no, son simples normas obligatorias, pero no de derecho. Es decir, hay normas que no son impuestas por la ley positiva, sin embargo son obligatorias, ya que surgen del derecho natural o de la costumbre. Ya después, más adelante, vamos a definir el derecho natural o el derecho consuetudinario. Básicamente, qué es lo que conforma al derecho natural y de dónde provienen sus normas, ¿no? Y en la costumbre, bueno, también la vamos a definir en derecho civil, más que nada como fuente del derecho, en aquello que se repite y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces estos no son derechos, sino que son directamente repeticiones de situaciones que llevan a obligatoriedad de normas. Pero bueno, ahora si se le aplica la idea de justicia, como dijimos antes, esa idea de esto está bien, esto está mal, obviamente que pasa a ser derecho. Así que vamos a decirlo de esta forma, porque ya empezamos a entrar en la definición. El derecho no es solo un conjunto de normas y disposiciones vigentes, sino un sistema normativo con una amplia concepción de justicia. Acá ya empezamos a entrar en lo que sería la definición. Si dijimos, por ejemplo, de que en un sistema, para que haya derecho tiene que haber normas, estas normas tienen que ser jurídicas y por ende también, para que sean jurídicas, tienen que abocarse hacia la idea de justicia. Entonces el derecho pasa a ser un sistema de normas, ¿sí? Con una amplia concepción de justicia. Pero a ver, empecemos con una primera definición. El derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Si tenemos en cuenta esta definición, podemos dividirlo en tres partes. Por un lado, podemos decir sistema de normas, porque el derecho es un conjunto de normas ordenadas y jerarquizadas de reglas o normas de conducta que nos impone la obligación de dar o hacer, cómo debemos hacer determinados actos, determinadas cosas. Por ejemplo, acá tenemos dos: la obligación de dar, donde pueden entrar el pagar impuestos, vacunarnos, votar, o la obligación de hacer, como el matrimonio, el testamento, etc. Por otro lado, son coercibles, quiere decir susceptibles de ser aplicadas mediante la fuerza, en caso de inobservancia. Es decir, las normas jurídicas que constituyen el derecho están respaldadas por la fuerza pública del Estado, y si no hacemos lo que disponen las leyes, ni omitimos lo que ellas declaran ilícito, seremos compelidos a observarlas. Ejemplo, si me corresponde pagar un impuesto y no lo hago, seré intimado u obligado a pagarlo. Esto habla del poder de policía, que ya lo vamos a ver en derecho administrativo, porque la fuerza
pública es la que tiene, es decir, el Estado es el único que tiene la posibilidad de realizar el acto coactivo, es decir, es el único lugar donde tiene la posibilidad de utilizar su fuerza, ¿sí?, para imponer de que se cumpla la norma, o mismo también para tratar de evitar que se cumpla. Es decir, entonces nosotros en este caso tenemos que decir simplemente de que lo coercible tiene que ver con eso, con la fuerza pública del Estado para poder intervenir sobre aquellas situaciones o hechos que sucedan, ¿sí?, y asimismo poder, digámoslo de alguna forma, utilizar esa facultad por parte del Estado. En otro, que rigen la convivencia social, se refiere a las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los seres humanos entre sí. Bueno, acá más o menos tenemos la definición que acabamos de decir, que obviamente estos tres aspectos van a llevar a una definición bien clara de lo que es el derecho. Pero sin embargo, podemos decir también de que si las tenemos que llevar a una definición un poco más exhaustiva, tenemos que decir que el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. Esto, a ver, ¿qué nos está diciendo? Que más allá de la convivencia social, vamos a hablar más específicamente, conducta humana. Es decir, que el derecho viene con su sistema de normas, es decir, dentro coercible, obviamente, donde le da lugar al Estado para poder intervenir y tal vez actuar sobre la conducta humana, es decir, una interferencia intersubjetiva, es decir, realizar determinada conducta y por lo menos darle determinado valor con derecho, es decir, con idea de justicia. A tal fin, las normas jurídicas prescriben qué conductas son ilícitas un grupo limitado, reconociendo implícitamente como lícitas a todas las demás, que son indefinidas, y disponiendo respecto de algunas conductas lícitas, cuáles son y cómo deben hacerse. A ver, en este sentido tenemos que las normas jurídicas, dicen como dice acá, son ilícitas. Es decir, nosotros cuando leemos una ley, estamos leyendo aquello que no se debe hacer, o aquello que se debe hacer, dejando fuera lo que no se debe hacer. Por eso es un grupo limitado. Ahora, si uno está diciendo las normas lícitas, se dejan por fuera de todo lo que son las leyes o las normas jurídicas, porque son obviamente aquellas conductas que se pueden realizar. Por ejemplo, está el principio de reserva dentro de la Constitución Nacional de Argentina, donde obviamente las acciones de los hombres quedan al libre juicio de cada uno, ¿no? Es decir, no pueden ser evaluadas ni condenadas por ningún tribunal, porque bueno, en su propio domicilio, si uno realiza una conducta que no daña o no afecta a nadie, ¿sí?, tranquilamente la puede hacer. Por eso tenemos lo que es un grupo limitado y lo que es el grupo, digamos, de todas las demás. El grupo limitado son aquellas las ilícitas, que obviamente son todas las declaradas y las que la persona debe hacer, y todas las demás son aquellas que, digamos, no se van a decir dentro de un valor de normas, es decir, a través de un cuerpo normativo, sino que van a ser directamente aquellas que se van adecuando con las ilícitas, ¿no? Pero bueno, esto es una definición y acá tenemos una definición bastante integrada, digamos, de lo que sería el derecho. Les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita y que nos visiten en la fanpage de Facebook, que va a estar abajo el enlace en la descripción, para poder tener más información al respecto y obviamente que esperar. Bien, jóvenes, este tema de los significados del concepto derecho, pues es muy interesante. Hay tanto que se podría decir acerca de esto, ¿verdad? Y desde varios puntos de vista. Y por eso es que hay varios autores que se han empeñado en pues desentrañar, ahí sí que desentrañar es buscar las entrañas, ¿verdad? En las entrañas
del derecho, del concepto de derecho, todo lo que se pueda decir acerca del mismo. Hay algunos autores, por ejemplo, García Máinez, que ha explorado mucho sobre el concepto del derecho. Y dice que hay varios puntos de vista desde los cuales puede enfocarse el derecho. Y dice, en primer lugar, puede enfocarse como ciencia, como sistema jurídico, que es un estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en un lugar y tiempo determinados. Y también dice que es la doctrina del orden jurídico positivo. Y como arte, eso sería lo correspondiente, como viéndolo desde el punto de vista de ciencia, ¿verdad? Como sistema jurídico. Como arte, dice, pues está la técnica jurídica, porque la técnica jurídica, pues es un arte, ¿verdad? Es el arte de la interpretación y aplicación del derecho. Y también como filosofía, dice García Máinez, o sea, filosofía jurídica, que es el estudio del derecho en sus elementos universales. Investiga qué es el derecho y qué vale el derecho, y eso es filosofía del derecho. Para Recasens Sitges, que es otro autor, el derecho puede ser abordado como hecho social, que sería la sociología jurídica, como norma dogmática, que sería la dogmática jurídica, y como valor, que eso correspondería a la política jurídica. Así entonces el derecho como realidad es un arte práctico, una técnica y una forma de control social. También hay que tener en cuenta eso. Y por lo tanto, es esa utilidad que el derecho es, y no se puede predicar el atributo de verdad ni el de falsedad, porque el derecho no es un ensayo de conocimiento, ni vulgar, ni científico, dice Recasens Sitges. Entonces, él dice también que el derecho se da como hecho social, y a eso pertenece o corresponde las ciencias del sociologismo jurídico. Como norma, pues tenemos la dogmática jurídica, y como valor, pues tenemos la política jurídica. Y el derecho, pues se da como una norma, como un hecho, como un valor, como una ciencia, como una palabra, etcétera, etcétera, ya que es un producto vital y como tal debe atender a los fines por los que fue creado. Además, debe seguir creando para retroalimentarse. Y el lenguaje jurídico, pues es sustancialmente el lenguaje común. Por ejemplo, tenemos en el lenguaje la palabra ius, I-U-S, ¿verdad? Que es de origen romano. También existe otra palabra que se llamaba didito, que proviene no de ius, sino de directum, y que es un término que dio origen a las traducciones del ius en las lenguas modernas. Por ejemplo, se llegó a la palabra derecho, ¿verdad? O sea, el actuar con rectitud, se dice. Pero como en filosofía todo tiene sus definiciones y sus exámenes, entonces al hablar con rectitud hay que verificar, hay que no verificar, sino que desentrañar también qué quiere decir rectitud, ¿verdad? Rectitud pues es una virtud. También está el término ius, que no se sabe exactamente quién la acuñó, se supone que los romanos, que la utilizaron como denominación técnica de derecho. Y pues es una palabra de un origen antiquísimo y de oscura etimología. No se sabe etimológicamente exactamente de dónde surge, ¿verdad? Y se afirma pues que la palabra derecho se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. Y pues en esa época pues el derecho era expresado por medio de símbolos, ¿verdad? El símbolo más antiguo habría podido ser representado con una balanza, con dos platillos al mismo nivel y el fiel en medio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el doctor Luis César López Permo
tiene una definición bastante completa de lo que es este tema, de lo que es el concepto de derecho. También Hart es otro autor que habla muy bien sobre los diferentes significados de la palabra derecho. Hay algunas definiciones doctrinales, ¿verdad? Por ejemplo, para Kant, para Kant, el derecho es la noción que se deduce de las condiciones en las cuales la facultad de obrar de cada uno puede armonizarse con la facultad de obrar de otro, según la ley universal de libertad, ¿verdad? Porque Immanuel Kant es el filósofo que de la libertad se le dice, porque él todo lo enfoca desde el punto de vista de la libertad, ¿verdad? Y por eso dice que la facultad de obrar de uno y otro es una ley universal. Y la facultad de obrar de cada uno puede armonizarse con la facultad de obrar de otro. Para Kelsen, ustedes se recuerdan que Kelsen nos heredó la pirámide de las ciencias, la pirámide del derecho, de las normas, en que aparece al principio, en el principio de la pirámide, en la parte más alta, aparece la Constitución, o sea, la ley más general. Después se vienen las leyes ordinarias, que son las que produce el órgano colegiado, ¿verdad? El legislativo. Luego están las normas reglamentarias. Y por último, pues, las normas individualizadas, que son las resoluciones de los expedientes, los dictámenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, también Kelsen dice que existen dos puntos de vista diferentes en relación con el concepto de derecho. El primero coincide como un hecho, una conducta determinada de los hombres que tiene lugar o se realiza en el tiempo y puede ser percibida por nuestros sentidos. El segundo planteamiento de Kelsen dice, concibe que el derecho no es un hecho, sino una norma, ya que es utilizado para caracterizar al objeto de la ciencia del derecho. Significa que algo debe ser realizado, aun cuando en realidad no sea o no haya sido realizado. Sí, lo que pasa es que Hans Kelsen, pues él fue el autor de la teoría pura del derecho. No sé si han ustedes oído acerca de esa teoría. Y Hans Kelsen lo que hace es de que trata de despojar al derecho de cualquier otra ciencia. Por ejemplo, de la filosofía, de la justicia, de la ideología y de todo. Y dice él que solo se va a ver lo que es el derecho. Pero eso es imposible porque toda materia, toda disciplina tiene una razón de ser, tiene un objeto sobre el cual va a trabajar. Entonces, estudiar el derecho per se no tendría objetivo, porque entonces, ¿para qué es el derecho? Es para la convivencia entre las personas. ¿Sirve para eso o no? ¿O solo es la norma por la norma? ¿Y qué pasa con la justicia? Entonces hay cuestiones que digamos que el filósofo no pudo contestar ya después cuando se le sometió a ese análisis de la justicia, pues porque si con la norma buscamos la justicia, pues entonces, ¿qué pasa si la despojamos de todas las demás ciencias? Bueno, entonces también Rolando Tamayo señala que lo importante no es preguntar qué es derecho, en vez de buscar de modo teológico la naturaleza, la esencia, el origen verdadero, los fines propios del derecho. Habría que ocuparse de todo eso, de la naturaleza, la esencia, el origen verdadero, los fines propios del derecho, en lugar de preguntar solamente qué es derecho. Y dicho autor considera más razonable preguntarse por el objeto que la expresión derecho nombra, cuyo punto de partida es el uso que se hace de la expresión derecho y poner atención
en cómo se usa para saber qué es lo que nombra. Para Manuel Atienza, él toma el derecho como argumentación, ¿verdad? Para Atienza el derecho no es un fin en sí mismo, ni tiene carácter natural. Más bien es un instrumento y una inversión humana. Y una invención humana, perdón, no una inversión, una invención humana que deberíamos procurar moldear y utilizar inteligentemente para alcanzar propósitos que van más allá del derecho. Por ejemplo, cierta paz, ¿verdad? Fines teleológicos como cierta paz, igualdad, libertad. Entonces, él dice que hay varios enfoques sobre el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, el enfoque estructural que atiende al normativismo jurídico, todo lo que son las normas. El funcional que atiende a todo lo que es realismo jurídico, o sea, cuáles son los efectos del derecho en la praxis, en la práctica social. El valorativo, que tiene mucho que ver con el derecho natural, cómo se relaciona con la moral y con la ética, porque estas disciplinas provienen del derecho natural. Y como técnica ese, pues, es fundamentalmente para la argumentación. Y el derecho, pues, dice Manuel Atienza que no es más que una técnica cada vez más compleja, pero siempre notablemente deficiente para la resolución de los conflictos sociales. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, jóvenes, ahí hay mucho que decir acerca del derecho. Cuando nosotros iniciamos nuestros cursos de primer año de derecho, esa explicación que nos dieron y nosotros la comparamos con la explicación de filosofía del derecho, pues nos damos cuenta que realmente se queda corta, ¿verdad? Y la verdad es de que hay mucho que decir acerca del derecho. Por ejemplo, si uno sabe que definir significa precisar con claridad y exactitud los caracteres genéricos, o sea, que le dan origen y los caracteres diferentes de una palabra o de un concepto, pues tiene que atender a ese mandato, ¿verdad? Es precisar con claridad y exactitud para poder hacer una definición. Es decir, definir es más que lograr la precisión de dichos caracteres, sobre todo tratándose de un concepto como el de derecho, donde lo que se persigue es colocarlo en su verdadero lugar, en el orden de los conocimientos, y señalar su fundamento y las conexiones con otros análogos conforme a su esencia, ¿verdad? Conforme a su naturaleza. Entonces, al elaborar una definición de derecho, se investiga de modo sistemático sobre la explicación de un concepto, y esa investigación o indagación puede darse desde ángulos muy distintos según sea el tipo de definición pretendida. Y entonces, esa indagación persigue, pues, explicarnos ciertos rasgos distintivos del concepto, tales como su nombre, su forma de existencia, sus contenidos. Y lo que se busca con la definición del derecho no es solo precisar uno o varios de sus rasgos, sino orientarnos sobre su naturaleza, fines y conexiones funcionales, porque eso es lo que le da vida al derecho, pues las conexiones funcionales también. Es decir, llevar a cabo la transformación de un concepto inexacto y vago, ¿verdad? Como dice ahí la filmina, la exposición, mejor dicho, empleado en algún ámbito por otro más preciso y exacto que pueda ser usado en la mayoría de las ocasiones en que se usa el concepto. Y esa definición del derecho, pues, ha de establecer, así sea de manera resumida o desarrollada,
la precisión de varios aspectos. Por ejemplo, en qué ámbito del conocimiento se presenta, cuál es su fundamento racional y cuáles son los rasgos característicos que determinan sus conexiones y diferencias en relación con otros fenómenos de la misma o similar naturaleza, ¿verdad? Y pues se presentan algunas dificultades. Definir el derecho pues implica toparse con varias dificultades, ¿verdad? Así piensan la mayoría de los autores que han abordado el tema. Y por ejemplo, citando nuevamente a García Márquez, ¿verdad? Él dice que señala qué es el derecho y aquí lo primero que el estudioso se pregunta. Al hurgar o al llegar al umbral de la ciencia jurídica, o sea, al asomarse al inicio de la ciencia jurídica. Y el problema, pues, es bastante difícil, ¿verdad? Los autores que lo abordan no han conseguido ponerse de acuerdo ni en el género próximo ni en la diferencia específica de concepto, ¿verdad? Lo que explica el número increíble de definiciones y la anarquía reinante en esta materia, pues, porque podríamos hablar de que hay más de 100 definiciones de derecho, ¿verdad? Todo depende del lugar, el modo, las personas en donde se esté. Y otros juristas pues hasta han llegado a decir incluso que la definición del derecho es imposible. Y entonces se ha optado por aceptar de que hay varias definiciones. O sea, el concepto se relativiza por eso. Y, por ejemplo, la llamada tesis de la indefinición, que ha sido pues sostenida por García Márquez, de que no es posible asignar al derecho un género próximo ni una diferencia específica, pues esa postura no puede mantenerse en pie porque parte del presupuesto de que solo existe un único sistema para encontrar la definición de algo, ¿verdad? Ignorando, como afirma Vallado Berrón, que no todos los objetos del conocimiento, entre ellos el derecho, pueden definirse por el mismo procedimiento. Entonces, definir es tarea de las ciencias y al existir varios tipos, es lógico que haya también formas diversas de alcanzar una definición. Hay un documento que yo les envié, jóvenes, dentro de los documentos que les envié escaneados, aparte de la separata que les envié del doctor Máximo Pacheco, les envié otros documentos que van uno detrás del otro. Y ahí está un documento que les puede servir para estudiar esta parte, ¿verdad? Ahí se los envié. Les envié toda la primera y la segunda unidad, ¿verdad? Revisen. Por ejemplo, otro autor, Carlos Nino, piensa que dichas dificultades parten de la adhesión a una cierta concepción sobre la relación que se da entre el lenguaje y la realidad. Pues Carlos Nino lo asocia la definición del derecho con el lenguaje real, ¿verdad? Y según Nino, pues sigue vigente en nuestros días la idea platónica de la relación entre lenguaje y realidad. Y esta presupone que si los conceptos no hacen más que reflejar la presunta esencia de las cosas, pues las palabras son únicamente el vehículo de los conceptos, de donde la relación entre lenguaje y realidad no puede ser otra que necesaria. Por tanto, al definir se reconoce una realidad la cual no puede ni cambiarse ni crearse, pues los conceptos solo detectan aspectos esenciales de esa realidad, esencias que deben estar ineludiblemente contenidas en aquellos conceptos. De ahí que este enfoque, pues también conocido como realismo verbal, sostenga que es solo una definición válida para una palabra, que se obtiene por intuición intelectual de la naturaleza intrínseca
de los fenómenos denotados en la expresión. Y también que se van acuñando expresiones verbales a través de la historia que va también de la mano con el perfeccionamiento del idioma. Por ejemplo, si ustedes ven el mío Cid, bueno, no sé qué edición puedan conseguir, pero yo tengo una edición en español que es casi el latín, un poco latín. Y entonces las palabras como las conocemos ahora no estaban, digamos, con las tildes que ahora van, y muchas palabras pues iban todas así entrelazadas, no iban separadas como es el idioma español de ahora. Entonces también el idioma tiene mucho que ver en su evolución para ir captando los conceptos. Sí, Sebastián. Sebastián. Sí, hola licenciada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Perdóname, solo con una consultita con relación al tema del realismo verbal que usted mencionaba. Yo pues me tomé la molestia y lo busqué ahorita. Entonces yo no sé si tal vez usted me podría abarcar un poquito más, que la verdad no logré comprender la forma en la que lo detalla acá, pues por lo que veo es una concepción platónica. Entonces no sé si tal vez le podría leer yo lo que yo logré encontrar y no sé si tal vez me podría ayudar para abarcar el tema. A ver, ¿qué encontró del realismo Eh, verbal? ¿Verdad? claro, por supuesto. Indica que esta es una concepción platónica o esencialista, donde indica que hay una sola definición válida que refleja la esencia de las cosas a través de las palabras, que los hombres no pueden crear o cambiar. Esta parte de que los hombres no pueden crear o cambiar es la parte donde me causa duda, porque no entiendo a ciencia cierta a qué se refiere. Perdón la molestia. Bueno, lo que pasa es de que es la evolución de las palabras y de los conceptos, ¿verdad? Que eso ya se dio. Y como tal, pues no lo podemos cambiar o crear de nuevo. Lo que podemos hacer es modificarlo, ¿verdad? Y por eso le decía yo, hablaba yo de la evolución del lenguaje y le citaba el ejemplo del mío Cid, ¿verdad? Que, por ejemplo, la redacción que yo tengo, la edición, varía mucho de las ediciones actuales y que el idioma en que se redactaba el mío Cid en esa época, bueno, más o menos una redacción de inicios del siglo XX, no coincidía con la de ahora, pues porque los conceptos se fueron haciendo conforme se fue perfeccionando el idioma. Pero eso que nos legaron ya se dio, ¿verdad? En la realidad, eso ya se dio. Ya no se puede modificar, se puede modificar, pero ya no podemos volverlo a crear. Se creó mediante la historia y la dialéctica de desarrollo de los individuos y de la sociedad. A eso se refiere esto, pues, salvo que usted tenga otra explicación, ¿verdad? Entonces, evidentemente el realismo verbal hace del trabajo definitorio una tarea de simple reconocimiento de ciertos aspectos esenciales de la realidad. Pero, ¿cuáles? ¿Cómo no hacer de esta labor definitoria un ejercicio intelectual sumamente subjetivo? Quien posee el monopolio de la verdad para decirnos que una persona sí captó y otra no, ese aspecto es esencial de la realidad. ¿Y qué criterio objetivo se usará para distinguir lo esencial de aquello que no lo es? Y estas preguntas, esta postura ha generado buena parte de las dificultades para definir el derecho, porque persigue casi de modo metafísico una huidiza esencia que nos indicará indubitablemente cuál es la definición única de lo jurídico. Esa es la postura de Nino, pero a la vez dice, en contra de esa postura realista, el mismo Nino acepta el convencionalismo verbal. Esto es el enfoque que postula que la relación entre el lenguaje y la realidad es arbitrariamente establecida por los seres humanos. Y aunque exista al respecto un acuerdo de
un acuerdo consuetudinario para el uso de tal lenguaje, que aunque exista al respecto, ¿verdad? Un acuerdo consuetudinario, o sea, de uso de costumbre, que se le conoce como doxa, ¿verdad? El conocimiento cotidiano, para el uso de tal lenguaje que evita confusiones. Entonces, ¿cómo hacemos para, cómo se hizo? Uno siempre se pregunta eso. ¿Cómo se hizo para darle nombre a todas las cosas? Pues, ¿cómo se le fue dando nombre a todas las cosas? Es algo que tiene un origen histórico, ¿verdad? Un origen histórico que fue captando las características esenciales de los objetos, de las formas, de los fenómenos, y que le fueron dando nombre. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues de la realidad, ¿verdad? Dependiendo qué era lo que componía un fenómeno o qué era lo que componía o integraba una cosa, dependiendo de eso se fueron dando los conceptos, ¿verdad? Los nombres de las cosas. Pero una cosa también es hablar de nombre de las cosas, no es lo mismo de decir sí, ¿verdad? Que hablar de filosofía, porque ese concepto ya engloba muchas más cosas. Cuando nosotros mencionamos el nombre de escritorio, pues es muy sencillo. Sabemos para qué sirve y todo, incluso el concepto de aula, ¿verdad? Para estar en un aula, nosotros no necesitamos estar en la universidad, no necesitamos estar adentro de los edificios, ¿o sí? Les pregunto. ¿Necesitamos el techo y el pizarrón y todo? No, esencialmente no. Porque eso son formas y la forma no es importante. Porque la esencia del aula, ¿cuál es? Una actividad práctica de aprendizaje entre alumnos y maestro, ¿verdad? Y libros, documentos y lo que sea. Esa es la esencia del aula, ¿verdad? Pero para eso no se necesita paredes, incluso, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que hay que captar la esencia de las cosas y despojarse de las formas. Yo sé que es difícil y por eso es que este tema le he dedicado, pues más o menos le voy a dedicar esta semana, porque es esencial que ustedes vayan involucrándose en esta terminología, ¿verdad? Entonces, las formas denominan pues los nombres, ¿verdad? No son importantes. Lo importante es la esencia de las cosas y la esencia de los fenómenos. Por eso les ponía ese ejemplo del aula, ¿verdad? El aula puede estar en cualquier lado. Puede estar en un campo, puede estar en el campo. Pueden haber ahí alumnos en el suelo, sentados, escuchando al profesor. Y eso es un aula, pues, ¿verdad? Están recibiendo su clase. Eso es lo esencial, no importando lo demás, ¿verdad? Pero los conceptos pues se fueron haciendo así, ¿verdad? Históricamente, dependiendo de la esencia que esos conceptos representaban. Y como les digo, no es lo mismo mencionar una cosa como escritorio, silla, mesa, que hablar de un concepto como filosofía, que ya entra en otra categoría de los conceptos. Ya decir filosofía ya implica muchas cosas. Entonces, las cosas pues solo tienen propiedades esenciales en la medida en que los hombres hagan de esas propiedades condiciones necesarias para el uso de la palabra. Decisión pues que puede variar también, ¿verdad? Así, al hacer frente a una palabra como derecho, pues resulta útil darle un significado si lo que pretendemos es describir los fenómenos implicados por tal expresión. Y igualmente, y sin perjuicio de elaborar un concepto original o más preciso de la palabra, debe investigarse el significado de la misma
en el lenguaje común. Por eso yo les dije desde el inicio que cuando ustedes encuentren una palabra rara o una frase que no conozcan, acudan al diccionario. Y así pueden ir haciendo su léxico, ¿verdad? Para filosofía del derecho, para el curso. Así es como se aprende mejor, explorando las palabras que uno no conoce, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de cursos que se utilizan muchos vocablos que no son comunes. Entonces hay que ir al lenguaje común, ¿verdad? Lo cual nos ayudará a descubrir distinciones conceptuales importantes que se presuponen sin tener conciencia de ellos y cuyo desprecio puede, como dice Nino, puede provocar pseudo cuestiones filosóficas, ¿verdad? Y este mismo autor, Nino, dice textualmente que la caracterización del concepto de derecho se desplazará de la oscura y vana búsqueda de la naturaleza o esencia del derecho a la investigación sobre los criterios vigentes en el uso común para usar la palabra derecho. Y si prescindiendo de este análisis o a través de él llegamos a la conclusión de que nuestro sistema teórico requiere estipular un significado más preciso que el ordinario para derecho, la estipulación no estará guiada por un test de verdad en relación a la captación de su esencia, sino más que todo por criterios de utilidad teórica y de conveniencia para la comunicación. Entonces, digamos que la palabra derecho no es nada desconocido, sino que en el lenguaje común, pues, tiene varias acepciones, varios usos. Y ahí es donde nosotros desmitificamos el concepto de derecho, que no significa solamente lo que nos explicaron en el primer curso, ¿verdad? Sino que tiene muchas significaciones. Y pues se presentan dificultades, ¿verdad? Porque el lenguaje común muchas veces lo utiliza inapropiadamente. Pero en fin, sabemos qué es lo que significa, aunque se utilice inapropiadamente, ¿verdad? Y entonces, cabe sumar a las anteriores dificultades, pues dos más. La primera tiene que ver con la palabra misma, derecho, y la segunda con el enfoque científico y la posición teórica adoptada por los juristas o estudiosos del fenómeno jurídico en general. Respecto de la primera, pues que tiene que ver con la palabra derecho, pues la terminológica, la dificultad terminológica. Hay que tener en cuenta que la expresión derecho no posee una acepción única, sino que al contrario, implica varios significados entre sí relacionados. Y esta ambigüedad o analogía se nota en la singular particularidad de la palabra derecho, que designando el conjunto de fenómenos jurídicos es también nombre de la disciplina científica que los estudia. Fíjense ustedes qué interesante. Repito, esta ambigüedad o analogía se denota en la singular particularidad de la palabra derecho, que designando el conjunto de fenómenos jurídicos es también el nombre de la disciplina científica que los estudia. Y el concepto de derecho, por lo tanto, no tiene un carácter unívoco, ya que su aplicación en el lenguaje cotidiano y en el propiamente jurídico no se refiere a una misma situación. Por ejemplo, una cosa es el derecho como disciplina y otra el derecho como fenómeno social, que es estudiado por la disciplina que para aumentar la confusión utiliza el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, conviene agregar también en torno a la primera dificultad que la palabra derecho posee una fuerte carga emocional, como yo les decía el otro día, y se presenta en forma imprecisa en la realidad. O sea, la realidad es cómo se utilizan las palabras, pues, el lenguaje cotidiano. Probablemente no se utilizan en la forma más adecuada, ¿verdad?
como lo dice el conocimiento científico. Pero todos sabemos de qué se trata. Esa es la realidad. El derecho se relaciona con ideas como la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común, que suscitan la exaltación, sobre todo porque a estas se otorgan predicados dirigidos más a la persuasión, a mover la voluntad, que al convencimiento, ¿verdad? Y por eso les decía yo que no es extraño que en alguna ocasión se utilice la palabra derecho como sinónimo de justicia o de libertad, por ejemplo, con sentidos perfectamente contrapuestos. Porque la palabra derecho no se limita a describir propiedades o hechos, sino que también sirve para designar emociones. Es evidente que en ciertas expresiones como no hay derecho, estamos dando a entender más que la inexistencia de una norma, más que la ilegalidad, la creencia o sentimiento que despierta en nosotros la injusticia de un acto. En muchos casos incluso sentimos o creemos que algo es injusto, aunque no sepamos explicar racionalmente por qué. Lo cierto es que la expresión derecho inspira o evoca emociones relacionadas con valores o intereses que nos resultan importantes. Y como ya se dijo, ¿verdad? En el uso cotidiano, dicha expresión implica ideas como justicia, libertad, seguridad, orden, que también están dotadas de una fuerte carga emotiva y tienen que ver, según ya se dijo, con el valor de lo jurídico. ¿Qué horas son? 6:48. Por otro lado, la palabra derecho es ciertamente vaga, dado que no en todos los casos, según estudiaremos más adelante, se presenta con aquellas propiedades que se le asignan como necesarias. Por ejemplo, la coacción es una nota singular de las normas jurídicas. Sin embargo, hay normas jurídicas que en los distintos sistemas de derecho carecen de coacción. Y esas normas imperfectas, aún contempladas en un ordenamiento jurídico, no son legítimamente jurídicas por carecer de coacción o sanción expresa. Evidentemente, el derecho comprende más que normas coactivas, y por eso la expresión derecho puede aludir indistintamente con la consecuente confusión a normas pragmáticas o programáticas, enunciativas y principios, es decir, que carecen de sanción específica y no obstante se enmarcan en un ordenamiento jurídico coactivo concebido como todo. Y en este sentido es importante hacer, pero antes de hacer eso, por ejemplo, ustedes saben que existe el organismo judicial y hay división de ramos de los juzgados, ¿verdad? Del ramo penal, procesal penal, está el juzgado 1, 2, 3 de instancia penal, el juzgado 1, 2, 3 de instancia civil, pero antes están los juzgados de paz, etc. Entonces, lo que pasa ahí en esa distribución, por decirlo así, es que se trabaja fundamentalmente para la aplicación de ¿qué? De la ley, del Código Penal y de los procedimientos penales también. Pero también hay manuales de funcionamiento de los juzgados de lo penal, pues, por ejemplo, de lo civil. Hay manuales y que esos manuales no conllevan una sanción penal, pues. Esas normas no, sino solo son normas administrativas que conllevan principios doctrinarios de administración. Entonces, de eso se trata, pues, de que el derecho no solo tiene normas coactivas, sino que también conlleva normas que no son coactivas y no por eso dejan de ser derecho. Y entonces, en ese sentido, pues, hay autores que, por ejemplo, han demostrado que los sistemas jurídicos no solo están constituidos por normas coactivas, sino por otra clase de normas y hasta por principios también. En derecho administrativo hay muchos principios que inspiran el derecho natural.
porque también hay normas de carácter moral y de carácter ético. Y eso, y de carácter convencional, que no están abandonadas por el derecho, pues, sino que es otro tipo de norma, pues. Y se ha demostrado que los sistemas jurídicos no solo están constituidos por normas coactivas, sino por otra clase de normas, y hasta por principios. Por ejemplo, eso lo afirman Herbert Hart y Ronald Working. Hart desarrolla la idea de que los sistemas jurídicos están constituidos por diversas clases de normas primarias y secundarias, cuya unión y estructura es la que distingue al derecho de otros sistemas normativos. Y este autor piensa que además de las normas jurídicas propiamente dichas, o sea, normas de conducta y reglas primarias de obligación, conforman el derecho a otros tres tipos de reglas denominadas secundarias, ¿verdad? Y la unión e interacción de estas son las que identifican a los sistemas jurídicos y denotan sus características propias. Las reglas secundarias cumplen con la tarea de identificar a las reglas o normas primarias de obligación. Y la principal de aquellas es la denominada regla de reconocimiento, que podría definirse como el criterio utilizado por funcionarios y particulares para identificar al derecho. Y dicho criterio, dice Hart, en los sistemas jurídicos modernos incluyen una constitución escrita, la sanción por una legislatura y los precedentes judiciales. Y Hart también identifica como reglas secundarias a las reglas de cambio, que establecen los procedimientos de creación, modificación y derogación de las normas, y a las reglas de adjudicación. Adjudicación es judicial, ¿verdad? Que establecen los procedimientos para supuestos de violación e interpretación de las normas. En suma, concluye nuestro autor que si bien el derecho está formado por normas coactivas de conducta, principalmente, ni todas prescriben necesariamente una conducta como las que les confieren poderes o atribuyen derechos, ni todas son coactivas como las reglas de cambio y adjudicación. Vamos a dejar ahí, jóvenes. Vamos a continuar con el tema mañana, ¿no? Esperemos que podamos entrar a la segunda, ya a la siguiente unidad. Ya son las 6:53. Bueno, buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Y ahí está el material, léanlo. Está en lo que les envié. Sí, licenciada, gracias. Buenas noches, licenciada.